La sexualidad humana es una dimensión fundamental del ser que se va moldeando por factores psicológicos, sociales, culturales e históricos. A lo largo del tiempo, distintas culturas han construido normas, tabús y discursos que regulan el comportamiento sexual, reflejando valores colectivos, creencias religiosas y estructuras de poder. Desde las prácticas sexuales en la antigua Grecia hasta los discursos de moralidad de la Europa victoriana, la historia demuestra que la sexualidad no es un concepto estático, sino que se va transformando en función a los contextos socioculturales. Según Michel Foucault, en la historia de la sexualidad, 1976, argumenta que la sexualidad ha sido objeto de regulación y discurso desde distintas instituciones como la Iglesia, la medicina y la educación, que han definido qué es considerado normal o desviado. A su vez, autores como Simone de Beauvoir y Judith Butler han señalado cómo las construcciones de género íntimamente ligadas a lo sexual son productos históricos que responden a sistemas de poder patriarcales. Comprender la sexualidad humana implica entonces reconocer la influencia de estos aspectos culturales e históricos, que no solo delimitan las prácticas sexuales aceptadas o reprimidas, sino que también configuran identidades, roles de género y relaciones de poder. La sexualidad en las sociedades antiguas. En el antiguo Egipto, el sexo era visto como algo igualitario y permisivo. La sexualidad era vista como algo sagrado y, hablando acerca de la prostitución, era aceptada. El adulterio e incesto también eran aceptados, pero la infidelidad de parte de la mujer era castigada. En la antigua Grecia, la sexualidad era vista como un tema educativo. Ahí no tenían tabús para hablar acerca de la sexualidad y también era vista como algo necesario para la reproducción. No eran mal vistos la homosexualidad y la infidelidad, además de que las orgías eran comunes, ya que se pensaba que la belleza del cuerpo se debía disfrutar mientras durase. En la antigua Roma, las orgías también eran comunes porque estaban influenciados por los ideales de Grecia. Sin embargo, la homosexualidad no era bien vista. De ahí que surgieron los tabús acerca de la sexualidad. La influencia de la religión. Las enseñanzas religiosas desempeñan un papel crucial en la configuración de las creencias sobre la sexualidad en diversas culturas. El judaísmo, el cristianismo y el islam ven la sexualidad a menudo como algo necesario para la procreación y el matrimonio. Estas religiones a menudo sostienen que las relaciones sexuales son legítimas únicamente dentro del contexto del matrimonio, lo que implica un código moral que puede influir en las actitudes hacia el sexo prematrimonial y la sexualidad fuera del matrimonio. En el judaísmo, la Torá enfatiza la importancia del matrimonio y la procreación. Se destaca que la sexualidad puede ser una fuente de placer, pero siempre dentro del matrimonio. De igual manera, en el cristianismo, el matrimonio es un compromiso a una relación íntima y permanente como base sobre la construcción de una familia estable. Dado el énfasis en la función reproductiva y la responsabilidad que involucra el sexo. En algunas denominaciones más conservadoras se enfatiza la castidad antes del matrimonio y la fidelidad en el mismo. Estas perspectivas pueden llevar a una visión más restrictiva de la sexualidad en la que la culpa y la vergüenza pueden emerger cuando las personas se apartan de estos ideales. La Edad Media versus el Renacimiento. En la Edad Media, en cuanto a la sexualidad, esta está influenciada en la espiritualidad y la moral religiosa. La sexualidad era subordinada a las reglas de la Iglesia, regulando las relaciones y comportamiento sexual de las personas. La moralidad se basaba en una estricta restricción de la sexualidad, orientada por doctrinas religiosas que definían lo que era aceptable o no.
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran a menudo condenadas. Además, las mujeres eran frecuentemente vistas a través de la lente de la virtud y la maternidad. Esto cambió en el Renacimiento, ya que trajo consigo un resurgimiento por el interés a la individualidad y la expresión, lo que afectó las perspectivas acerca de la sexualidad. Se empezó a desafiar las antiguas normas, promoviendo una visión más liberal en torno a la sexualidad. Esto pudiéndose ver reflejado en figuras como las cortesanas, que desafiaban esas normas mostrando una mayor expresión sexual. El siglo XIX y la medicalización de la sexualidad. El ejercicio de la autoridad médica sobre la conducta sexual tiene una larga historia. La religión definió en su día la conducta sexual moralmente aceptable, pero en una sociedad cada vez más secular, esta tarea recayó en la ciencia médica. En la segunda mitad del siglo XIX, los profesionales médicos se interesaron en ámbitos conductuales que antes eran dominio exclusivo de las autoridades religiosas y las moralistas: la criminalidad, el alcohol y las drogas y el sexo. Surgimiento de la sexología. El campo de la sexología, que implica el análisis científico e interdisciplinario de la sexualidad humana, se originó en Alemania a principios del siglo XX. Para contextualizar, el término sexología fue acuñado por Iwan Bloch en 1908. Bloch, junto con su colega Magnus Hirschfeld, lanzó la primera revista sexológica. En 1919 se fundó el primer instituto de sexología en Berlín, posteriormente conocido como Instituto Hirschfeld y posteriormente asociado a la Universidad Humboldt. El lema del instituto era "De la ciencia a la justicia". Además, en 1921 se convocó el primer Congreso Internacional de Sexología. Siglo XX y XXI. Liberación, diversidad y nuevos discursos. Entre 1960 y 1980, los movimientos de liberación sexual florecieron en los países del norte y dieron lugar a lo que comúnmente se conoce como la revolución sexual. Esta liberación residió en la lucha por una vida sexual no exclusivamente reproductiva, desvinculada de la institución del matrimonio. Esta revolución consistió en un profundo cambio de mentalidad, valores, conocimientos y comportamiento hacia una concepción más optimista y positiva de la sexualidad, basada en el reconocimiento del placer sexual como fuente de plenitud. Este proceso, a largo plazo, se fundó en las transformaciones culturales y científicas iniciadas en la década de 1950, antes de que los movimientos sociales y políticos establecieran las cuestiones sexuales como cuestiones políticas que exigían un programa liberador. Desafíos y cambios en una era digital. En la era del Internet y las redes sociales, el placer sin límites ha experimentado una transformación sin precedentes. Las normas y tabúes que alguna vez limitaron las conversaciones sobre la sexualidad han comenzado a desvanecerse, dando paso a una mayor apertura y exploración más amplia de este tema, tan fundamental en la vida de las personas. Una de las principales características en el siglo XXI es la diversidad. La sociedad actual reconoce y celebra la multiplicidad de identidades sexuales y de género, lo que ha permitido que individuos de todas las orientaciones se sientan más libres para expresar su autenticidad, desde la visibilidad de la comunidad LGBT hasta la aceptación de diversas formas de relacionarse afectiva y sexualmente. Esta se ha convertido en un pilar fundamental en las discusiones sobre sexualidad. En conclusión, la historia de sexualidad no solo se basa en los cambios culturales, políticos, religiosos, sino también en la evolución del pensamiento humano sobre el cuerpo, el placer, la identidad, el amor. Desde la libertad permisiva del Antiguo Egipto y Grecia hasta las restricciones impuestas por la religión en la Edad Media, pasando por la reinterpretación del deseo durante el Renacimiento y la medicalización del sexo en el siglo XIX. Cada época ha moldeado nuestras ideas sobre lo que es normal o aceptable.